interés en comentar algo. Pero luego tú le tendrías, Laura, que traducir. Sí, y tú le traduces. Párate. ¿O Iván? ¿Dónde está Iván? Ven, ayuda. Pasen. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, por la invitación esta mañana y su trabajando a la presidencia para todos los mexicanos. Ahora, en inglés, por favor. Thank you very much for the question. I think that the process of the president having a press conference like this every day is very impressive and shows a degree of openness in government which is not found in many countries, indeed anywhere at all in the world. And I think we should recognize that in President López Obrador's approach to government. And as somebody who's visited Mexico many times over many years, my wife is Mexican, I'm very impressed with a lot of the changes that are happening at the moment. Muchas gracias por la pregunta y aprovechando la oportunidad quiere señalar que él está muy impresionado con la apertura que significa este ejercicio de conferencias cotidianas que no existe en muchas partes del mundo. Es un ejercicio inédito que él valora mucho y conociendo México como alguien que ha visitado en muchas ocasiones el país, porque su esposa es mexicana, está muy bien impresionado sobre la apertura que este gobierno está teniendo en estos momentos en el país. Because Mexico is faced with many problems. The greatest one, in my view, is the inequality in the living standards of the population and the poverty of many people in particular parts of Mexico. I've been in Chiapas over the last few days and I've seen for myself that levels of inequality. But a government intervention to ensure that there is development in the poorest places, particularly rural development, improvements in education and in health and in food supply for the poorest people is and will make a massive difference. There is nothing more wasteful in this world than consigning children to a life of poverty where they don't achieve in education, they don't achieve their potential, and the whole society loses out. We're all damaged by inequality, and therefore I'm very impressed with the government's determination to invest in the needs of the very poorest people, particularly those who work in the informal economy in Mexico. Reconoce que México tiene muchos retos y que uno de los principales es el de la desigualdad, la inequidad que existe. Estuvieron unos días en el estado de Chiapas y se percataron de la enorme necesidad que existe, pero particularmente en el caso de los niños. Le parece un asunto de mucha gravedad porque no atender a los niños significa estar desatendiendo a toda la población en general. El reto que está enfrentando el gobierno, y es algo que también le impresiona positivamente, para dedicar los recursos a la educación, a la salud, es algo que valora mucho porque es la mejor forma de enfrentar en el corto y en el largo plazo los retos del país. Acabar con la desigualdad es una de las cosas que más le ha llamado la atención de la administración del presidente López Obrador. I could go on a long time and I won't. Podría seguir por mucho rato, pero no lo va a hacer. But I just remember very well the day before
Andrés Manuel became president of Mexico, he and I traveled together from his place in Palenque, and we discussed all the challenges that were ahead of him. And he said the thing he most admired about my country, about Britain, was our National Health Service, healthcare free at the point of need for everybody, irrespective of income or status. And he said his determination was to improve the healthcare and the life chances of all the people of Mexico. And I was very impressed with that, and that memory has stayed with me ever since. And it's very nice to be here this morning and hear of the progress that's going on. Recuerda muy bien el día anterior a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo con él en su casa en Palenque y que en parte de la conversación reconocía el presidente electo en ese momento, López Obrador, que una de las cosas que más admiraba del Reino Unido, del país de Jeremy Corbyn, era su seguro social. El NHS es el equivalente al Instituto Mexicano de Seguro Social, y que era una de las instituciones que más habían hecho por acabar con la desigualdad y atender la seguridad social de la población británica. Y desde luego ese recuerdo le ha mantenido, viendo todo el progreso que se ha hecho en estos años de la administración del presidente López Obrador. As an environmentalist and a human rights campaign, I'm looking forward to discussing with President Obrador a few moments later the issues facing our environment in the world, and I'm grateful to the work done by Mexico at COP26 and by Josefa, the ambassador to Britain, in her support for all of that, and also to discuss with him the issues of refugees around the world. There are 70 million people who are refugees around the world. They all want to contribute to this world. They all need a place of safety. It's up to all the governments of the world to work together to support refugees and that right, not to close the doors on them. And I do understand all the difficulties that go with that. But if we want a peaceful world, then we have to respect the rights of everybody within that planet. Thank you very much for giving me a few moments today, Mr. President. It's wonderful to be here and wonderful to meet you again. Thank you. Está muy contento de estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad, y también como interesado en temas de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Estará en un rato más platicando con el presidente López Obrador sobre los retos que eso significa, no solamente para México, sino para el mundo en su conjunto. Dice que hay 70 millones de refugiados en el mundo, y que no es una situación que se deba de aceptar en las condiciones en que está. Si se quiere un mundo en paz, se necesita atender a la demanda de toda esa gente que quiere contribuir a la mejora del mundo en su conjunto. Está muy agradecido y desea mucho éxito al presidente López Obrador y a todos ustedes por su atención. And my wife, Laura Alvarez, is the greatest advocate for Mexico in Britain there ever was. Y su esposa Laura Álvarez es la mejor defensora de los temas de México en el Reino Unido. And she works with me in our project for peace and justice to promote international understanding. Y trabaja con él en el proyecto que denominó Paz y Justicia, en donde contribuyen a la difusión de los temas no solamente en el Reino Unido, sino a nivel global. She's a very good daughter of Mexico. Say that again. A very good daughter of Mexico. Es una excelente hija de México. Sí, es cierto. Con permiso, presidente. Gracias. Bueno. Mr.